Hola, me da mucho gusto saludarnos en un capítulo más de Al Estilo Brown, nuestra tercera temporada que estamos muy felices de estar reactivando y estoy en una de las cocinas más espectaculares de esta ciudad y es la cocina del restaurante Palm. Chef José Luis Ronquillo, ¿cómo estás, mi querido? Muy bien, Mariana, qué gusto tenerte por aquí. Ya nos hacía falta poder estar aquí y cocinar algo. Estoy de acuerdo y además está bueno el calor, está bueno todo el equipamiento, todo el producto que van a ver aquí alrededor. O sea, yo creo que es de las cocinas más impresionantes en las que yo he estado, ¿eh? Pues muchas gracias. La verdad es que obviamente nos conocen por las carnes y justo para que tengan algo especial, el día de hoy vamos a dar tips cómo cocinar carne. Digo, obviamente aquí tenemos unos equipos que se llaman broilers a gas, pero les voy a platicar un poquito cómo hacerlo en carbón, cómo hacerlo en sartén, en una air fryer. O sea, que no les dé miedo, sí. Que no les dé miedo. Vamos a hablar de algo muy práctico, hacerlo práctico para disfrutar en casa también en estas épocas, donde muchas veces hemos retomado esto y hemos empezado a cocinar más. Sí, y además hay que decirlo, no es necesario tampoco tener el gran equipo. No, para nada. Incluso un sartén puede funcionar para todo. Buenísimo, venga. Sí. Nosotros en el restaurante utilizamos carne americana Prime y esto de Prime quiere decir, es una clasificación. Tenemos desde Select, Choice, High Choice y Prime, si vamos de abajo hacia arriba, y quiere decir que es la clasificación más alta. Ojo, no con eso quiero decir es mejor, cada cosa tiene su uso. Si nosotros queremos un guiso de muchas horas o algo, tal vez un corte abajo de Prime nos funcione, porque si se dan cuenta, aquí tenemos unas pequeñas vetas blancas, que a esta grasa intramuscular le llamamos marmoleo. Entonces, si queremos cortes para consumir directo en la parrilla, esta grasita intramuscular que se funde, que está cargada de omegas, que la asimila perfectamente a nuestro cuerpo, va a ser muy benéfica, porque esta da sabor, terneza y humedad. Entonces eso es lo que buscamos cuando queremos un corte a la parrilla, que esté jugosito, que esté rico, que esté tierno. Sin embargo, si queremos a lo mejor una clasificación Prime para algún guiso, algún estofado de muchas horas, tal vez no lo vamos a disfrutar y esta grasita va a flotar en nuestra preparación. Entonces, con esto quiero decirles, pueden escoger, dependiendo de lo que necesiten, estas clasificaciones. Yo les recomendaría para parrilla un High Choice o un Prime. ¿Por qué no nos das un pequeñito recuento así de cómo, exacto, las características de cómo se hacen los cortes de carne, ¿no? Claro, miren, por ejemplo, yo les recomendaría de los 3 más conocidos, obviamente sería súper amplio hablar de carnes, pero por ejemplo los 3 más conocidos en los restaurantes, steakhouses e incluso en los supermercados, ribeye, New York y filete. Estos 3 son como los comunes que vamos a encontrar en muchos lugares. Entonces, a la gente que prefiera cortes con la menos grasa posible, y nosotros le decimos magros, quiere decir que el músculo va a estar mucho menos cargado de esa grasa, estaría la clasificación, estaríamos hablando de cortes de lomo como es el filete. Ese sería un corte magro. A la gente que le guste grasa intermedia, y aquí lo pueden ver perfectamente, les recomendaría el New York. ¿Por qué? Tenemos grasa lateral que si quieren se la pueden retirar, ayuda esta grasa a proteger el corte y a dar sabor, pero sobre todo buscamos este marmoleo, créanme, no es malo, al contrario, es benéfico para cortes que llevan cocción directa en la parrilla. Y obviamente, yo diría como el rey de los restaurantes, porque casi en todos los lugares que hay ribeye se vende, incluso en México para tacos. Lo hemos ocupado mucho lo encontramos mucho para tacos, pero ojo, el ribeye siempre va a tener grasa. Es el corte más graso que hay por su estructura. Entonces, siendo sincero, hay mucha gente que siempre te pide ribeye pero sin grasa.
Entonces es terminas un poco difícil y terminas quitándole casi el 50 o 60% al corte. Okay. Entonces, créanme, no valdría la pena pedir eso. Mejor pásense un corte intermedio o un corte con menos cantidad de grasa para que puedan disfrutarlo al 100%. Okay. Y asimismo, también escogerlo en el súper. ¿Para qué lo quieren? Exacto, claro. Y por último, el filete. ¿Cuál sería la diferencia entre un ribeye, un New York, dijimos, ¿no? Sí, claro. Y un filete? Un filete es el corte más suave en la res. ¿Por qué? Porque es el músculo que menos trabajo tiene durante la vida de la misma. Un New York, que justo en la pieza básica van a venir más o menos a la misma altura, pero lo separa un hueso, también es un corte tierno, pero tiene por estructura, por la forma del mismo músculo, lo vamos a ver en el rayado, y tiene un poquito más de trabajo, cumple otras funciones naturales en la res. Entonces, al tener un poco más de trabajo, no quiero decir que sea duro, simplemente, obviamente, es un poco más firme. Sí. Y esto no quiere decir que sea malo, es diferente. Claro. Y el ribeye también es la parte media de la res, la parte del rib, digamos, la parte central, pero del lomo. Sí. Vamos a tener un corte con mucha carga grasa, pero esta carga grasa va a hacer que sea tierno. Entonces, a los que les gusta eso, justamente es gracias a la grasita. Claro. Entonces, muy bien. Hay que consumir, yo creo que con medida, consumir con medida y disfrutar. Perfecto. Adelante, chef. Perfecto. Empezamos. Como ahorita platicábamos, tenemos aquí unos New Yorks. En el restaurante nosotros ocupamos un equipo que se llama broiler. Es una parrilla de gas donde el calor viene de arriba hacia abajo, pero tenemos una temperatura bastante alta. Siempre que vayamos a cocinar hay una regla, ya sea parrilla de gas, parrilla de carbón, sartén, necesitamos temperatura alta para que selle, y a lo que le decimos sellar es que haga esa costra caramelizada que nos gusta en los cortes, para que pueda cerrar los poros, retener los líquidos, y por dentro todos los líquidos al llegar a una temperatura van a comenzar a hervir, y estos van a comenzar a cocinar nuestra carne hasta cierto punto. Por ejemplo, si lo hacen en una parrilla de carbón donde tienen el carbón abajo, o en una parrilla de gas donde tienen la fuente de calor abajo, no le pondría grasa, simplemente con un papelito engrasaría la parrilla. ¿Por qué? Al caer el aceite a la fuente de calor, llámese leña, carbón o parrilla de gas de abajo hacia arriba, lo va a ahumar de una manera no necesaria. Sin embargo, en los broilers yo tengo la inversa. Yo tengo el calor de arriba hacia abajo, se puede ver cómo irradia. Entonces, la grasa va a caer a una charola donde no se va a ahumar. Por esa misma razón estoy poniendo grasa. Ahora mismo me voy a pasar a hacer el primero de ellos, y me han preguntado cómo lograr un término Pittsburgh. Y la palabra Pittsburgh claramente proviene justamente de la ciudad de Pittsburgh, donde las personas que trabajaban en las plantas de acero, en estas ruedas gigantes que ocupan para arar, eran súper gruesas, llegaban a unas temperaturas muy altas, y lo que hacían era prácticamente quemar, prácticamente completamente dejar negro el producto, y esa costrita que hoy en día muchos disfrutan o disfrutamos, yo soy de las personas que me gustan algunos cortes con término Pittsburgh, se logra a una temperatura súper alta. Prácticamente se tiene que incendiar el producto, tiene que quedar negrito por fuera, costra completa, y justo proviene de estas épocas. Así comían los obreros en las plantas sus cortes. Por eso se denomina Pittsburgh. Por otro lado, voy a cocinar uno de una manera más tradicional. Recuerden, si estamos trabajando con una fuente de calor abajo donde la grasa vaya a escurrir, como en una parrilla de carbón o en una parrilla
con leña, procuraremos no poner la grasa, sino simplemente aceitar la parrilla para evitar este ahumado no deseado. Voy a cocinar mi corte en otra parrilla con un calor más moderado, pero si se fijan, este sonido siempre tiene que prevalecer, sea sartén, sea parrilla. Lo que vamos a hacer, vamos a caramelizar, vamos a dorar, y esto va a tener nuestros jugos dentro de la carne siempre perfectos. Vamos a revisar el primer corte. Pittsburgh. Pittsburgh prácticamente es black and blue, o quiere decir negro por fuera, rojo por dentro. Obviamente al restaurante que vayan pueden decir si les gusta este estilo Pittsburgh y pedir algún término de su preferencia, medio, 3/4. Recuerden, en cortes gruesos se puede prestar, en cortes delgados no lo van a lograr si les gusta un término muy rojo. En este caso tenemos otro corte. Miren, lentamente voy a ir viendo cómo carameliza. Y clásicamente en las parrillas lo que hacemos es sellar de un lado, giramos 45 grados para ir marcando solamente las vetas. Pero esto quiere decir que ya caramelizó, que está sellando, que los jugos van a retenerse. Chef, ¿y por qué le llaman caramelizar? Me ha dado curiosidad. Perfecto. Pues miren, químicamente en todos los alimentos prácticamente existen diferentes tipos de azúcares. Glucosa, sacarosa, maltosa, lactosa, etcétera. Al entrar a una fuente de calor, esto se llama reacción Maillard, al entrar a un azúcar a una fuente de calor, comienza a dorar. A eso se le llama caramelización, digamos en términos más normales, más coloquiales. Sí. En cocina utilizamos mucho ese término. Y eso se los voy a mostrar aquí. Este color doradito, rico, agradable que tenemos en la carne, se llama, es caramelizado. Este doradito. Si nosotros ponemos una manzana, va a pasar lo mismo. Si nosotros dejamos harina cerca de la misma, vamos a tener, la harina va a comenzar a tener un color amarillito, tostadito. Entonces, un pan que metemos al tostador, carameliza. ¿Por qué? Justo por este efecto químico y físico. O sea que al final también es un efecto físico. Sí, sí. Cuando logremos tener esto, es el momento justo para dar la vuelta. No importa qué tipo de parrilla, carbón, gas, leña, fuego indirecto. Por fuego indirecto han visto muchas veces, es más estilo sudamericano, Uruguay, Argentina, pone fuegos, pone como con leños o algo, los pone alejados y van irradiando calor. Es lo mismo. Yo ahorita esta parrilla no la metí. Si yo la meto, tengo fuego directo. Si yo la saco un poquito, o lo mismo, las parrillas que tienen alturas. Si yo la tengo más abajo, tengo fuego directo. Si yo la voy subiendo, ya sea por medio de inclinación, por medio a lo mejor de una cadena que va subiendo la parrilla, que la han llegado a ver seguramente en algunos restaurantes, ese es fuego indirecto. O simplemente, si ustedes tienen una parrilla de gas, trabajen con 1 o 2 quemadores y los otros lo apagan. Aquí se puede ver perfectamente que yo tengo calor del lado derecho en la imagen y del lado izquierdo tengo un calor menos intenso. Lo mismo es si yo lo meto y alejo mi carne. Voy a tener un calor indirecto. A eso nos referimos los cocineros cuando decimos calor directo o calor indirecto. Prácticamente es como subir o bajar la flama. Si lo hacen en sartén, este sería una de las características. Primero, súper alto para sellar. Cuando ven el producto doradito, caramelizado, bajan a flama media o sacan un poquito el sartén de esa hornilla. Va a seguir con calor y va a comenzar a cocinar lento. Y al cocinar lento, va a comenzar vamos a poder llegar a términos como medio,
3/4, bien cocido, etcétera, que esos son los más comunes. Los términos más comunes son rojo, que prácticamente estamos hablando sellado. Sellado es esto. Ahorita estaría rojo por dentro. Medio rojo quiere decir unos grados arriba para poder disfrutar del término mucho más crudito, pero poder tener todavía la caramelización. Término medio, creo que es un común donde vamos a encontrar algo muy agradable. La verdad es que a mí me gusta mucho este término. Sí. Vas a poder tener bastante jugo, vas a poder disfrutar de una carne tierna. Entonces, a las personas que les gusta término medio, lo disfrutan por lo mismo. Sí. Entonces, para poder lograrlo, estos términos, una vez que está doradito por los dos lados, quiere decir sellado, alejamos el calor. Miren, solo recuerden, y esta es una regla que espero que nunca se les olvide, un tip: cortes con grasa, es desagradable comer la grasa cruda. Entonces, no olviden cocinar la grasa. Sí. Para las personas que yo ando aquí, ya saben, medio alejada de los hornos, porque sí está bueno el calor, y además aquí el señor experto, pero para los que no nos gusta ver la presencia de la sangre en la carne, ¿qué onda? ¿Verdad? Justamente. Sí, está perfecto. Exactamente, son gustos. Esta es la manera como podrían llegar a términos mayores. Por ejemplo, si yo lo dejo un momento aquí, llego aproximadamente a unos 55, 60 grados, voy a estar llegando tal vez a un término medio. Si yo sigo cocinando más, pero acuérdense, fuego indirecto, para no quemar la carne, para no desjugarla totalmente, por un poquito más de tiempo, voy a poder llegar a esos 3/4 o incluso bien cocido. Yo les recomendaría, por ejemplo, el 3/4, sí, prácticamente es un término donde ya no vamos a encontrar presencia de estos jugos todavía con coloración rojiza, que precisamente como tal ya no es sangre. Pero si no les agrada, como les digo, son gustos. Entonces, simplemente cocínenlo en este punto. 3/4, casi van a llegar a lo mejor a bien cocido, pero todavía, si siguen esta técnica, todavía tendrán presencia de los mismos y tendrán un producto rico donde no se reseque. Miren, lo que platicábamos, prácticamente ya está lista nuestra carne, porque aparte de estarse cocinando, dimos un reposo. Voy a meter esos espárragos y recuerden, toda carne necesita reposar poquito lejos de la fuente de calor. Porque mira, Mariana, ya están nuestros cortes, lo que platicamos. Lo más fácil va a ser, tomamos nuestro corte. Sé que es un emplatado sencillo, el producto principal es el que va a prevalecer. ¡Qué rico! Voy a acompañarlo con, es como muy tradicional, unos esparraguitos. Los vamos a recargar aquí tantito. Y pueden no ponerle, a nosotros nos gusta poner en nuestros cortes, ponemos una mantequilla que tiene un poquito de sal, pimienta y perejil. Y eso complementa nuestro platillo del día de hoy. ¡Yummy! Gracias, chef, por No, esta al super contrario. clase. De veras, qué placer estar aquí y gracias por tus conocimientos que los compartimos aquí en Al Estilo Brown. Me encanta la idea y más en un restaurante tan memorable como España. Muchas gracias a ti por la visita. Siempre es un gusto. Es tu casa. Gracias. Pues ahora a comer.